Bienvenidos a este repaso de fisiología pulmonar. Hoy hablaremos acerca de la circulación pulmonar, edema pulmonar y líquido pleural. Para comenzar, es necesario que ustedes sepan que existen dos circulaciones distintas dentro de los pulmones. Por un lado, contamos con una circulación que es de bajo flujo y de alta presión, el cual está representado por las arterias bronquiales. La función de esta circulación es irrigar árbol bronquial, tejidos de sostén pulmonares, bronquiolos, adventicias de vasos pulmonares y tráquea. Por otro lado, contamos con una circulación que tiene características contrarias, la cual es de alto flujo sanguíneo, baja presión y está representada por la arteria pulmonar. La función de esta segunda circulación es llevar la sangre hacia los alvéolos, donde se realizará la hematosis o intercambio gaseoso. Para comprender mejor la diferencia entre estas dos circulaciones, es necesario hablar acerca de su anatomía fisiológica y las presiones que existen en el sistema pulmonar. A continuación, hablaremos sobre la anatomía fisiológica. En el caso de los vasos pulmonares, hablaremos principalmente sobre lo que es la arteria pulmonar y todas sus ramas. Estos se caracterizan por tener diámetros mayores a los de las arterias sistémicas, ser delgados y muy distensibles. Si ustedes recuerdan, la distensibilidad es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para cambiar de volumen ante determinados cambios de presión. Entre más distensible sea un vaso sanguíneo, quiere decir que más va a cambiar su volumen con pequeños cambios de presión. En el caso de la arteria pulmonar, tiene una distensibilidad de 7 mililitros sobre milímetro de mercurio. Esto quiere decir que si cambia tan solo 1 milímetro de mercurio la presión, el volumen va a aumentar o disminuir en 7 mililitros. Esto es importante ya que le permite acomodarse al gasto del volumen sistólico, el cual es muy alto. En el caso de los vasos bronquiales, estos se originan en la circulación sistémica, específicamente partiendo de la aorta torácica. Como recordaremos, a su vez, la aorta torácica parte del ventrículo izquierdo. Estos transportan cerca del 1 al 2% del gasto cardíaco total cuando salen del ventrículo izquierdo y más tarde vuelven a través de la vena pulmonar a la cual se anastomosan por medio de la aurícula izquierda. Esto es importante ya que, como podemos observar en la siguiente imagen, este es un ventrículo izquierdo, esta parte que ven aquí, mientras que esta es la aurícula izquierda. Como ya mencionamos, la aorta torácica parte del ventrículo izquierdo y luego, a través de la vena pulmonar, regresa esta circulación a través de la aurícula izquierda. ¿Qué provoca esto? Que, ya que parte del ventrículo izquierdo, del 1 al 2% del gasto cardíaco total, y regresa a él a través de la aurícula izquierda, este ventrículo tiene un gasto cardíaco del 1 al 2% mayor que el gasto del ventrículo derecho. Finalmente, sobre los vasos linfáticos, es importante mencionar que estos se encuentran en todos los tejidos de soporte pulmonar. Desembocan finalmente en el conducto linfático torácico y su función es drenar líquido, partículas y proteínas que escapan de los capilares pulmonares. Además, ayudan a evitar edemas pulmonares. Ahora hablaremos acerca de las presiones que existen dentro del sistema pulmonar. Ahora hablaremos acerca de algunas de las presiones que existen en el sistema pulmonar. Por ejemplo, contamos con la presión del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. Como recordaremos, la arteria pulmonar parte directamente de lo que es el ventrículo derecho, es decir, que tienen presiones muy similares, pero en el caso del ventrículo derecho, durante la sístole, es decir, durante la contracción, llega a su máxima presión de 25 milímetros de mercurio aproximadamente, mientras que durante la relajación ventricular, la presión desciende hasta solamente 0 a 1 milímetro de mercurio. En el caso de la arteria pulmonar, la presión durante la sístole es de 28 milímetros de mercurio, mientras que la diástole no desciende totalmente, sino que se mantiene en aproximadamente 8 milímetros de mercurio. En esta gráfica podemos observar la presión observada en la aorta, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar con respecto al tiempo. Como mencionamos anteriormente, la curva ventricular derecha y la curva arterial pulmonar son similares. La primera está marcada con negro en la zona inferior, mientras que la segunda se ve en rojo. Entonces, como ya mencionamos, durante la sístole, tanto la curva ventricular derecha como la arterial pulmonar alcanzan su máximo con aproximadamente 25 milímetros de mercurio para el ventrículo derecho y 28 milímetros de mercurio para la arteria pulmonar. En el caso de la arteria pulmonar, durante la diástole, debido al paso del flujo sanguíneo, no desciende totalmente la presión hasta cero, a diferencia del ventrículo derecho, sino que va descendiendo lentamente mientras pasa la sangre. En el caso de la aorta, como pueden observar, es un reflejo aproximado del ventrículo izquierdo, que en general tiene una presión 5 veces más elevado que el ventrículo derecho.
Finalmente, al llegar a los capilares pulmonares, la presión desciende hasta 7 milímetros de mercurio y al llegar a la aurícula izquierda y la vena pulmonar es de solamente de 1 a 5 milímetros de mercurio. En este punto, ustedes se preguntarán para qué sirven tantos datos, toda esta información. Pues bien, al principio del video mencionamos que existen dos circulaciones distintas dentro de los pulmones. Por un lado, mencionamos esa circulación que es de bajo flujo y de alta presión. Como recordarán, esta está representada por las arterias bronquiales, las cuales no son tan distensibles como la arteria pulmonar, mientras que la presión que proviene de las arterias bronquiales, que es directamente la del ventrículo izquierdo, es muy alta, de aproximadamente 125 milímetros de mercurio. Entonces, al no ser tan distensibles, el flujo sanguíneo no puede pasar tan fácilmente y tienen una presión muy alta de 125 milímetros de mercurio. Esto explica por qué esta circulación es de bajo flujo y de alta presión. Por otro lado, la circulación que es de alto flujo y de baja presión está representado por la arteria pulmonar y sus ramas, las cuales dijimos son muy distensibles con aproximadamente 7 mililitros por milímetro de mercurio. Es decir, que pueden cambiar de tamaño muy fácilmente ante determinados cambios de presión. Al mismo tiempo, les mencionamos que la presión que provenía del ventrículo derecho es de tan solo 25 milímetros de mercurio, es decir, la quinta parte que la proveniente de la arteria torácica. Es decir, que el ventrículo derecho ejerce mucha menos presión, mientras que sus arterias se pueden abrir fácilmente ante estos pequeños cambios de presión, lo cual otorga que esta circulación tenga su característica de alto flujo sanguíneo y de baja presión. Ahora hablaremos sobre el volumen sanguíneo dentro de los pulmones. En los pulmones existen aproximadamente 450 mililitros de sangre, es decir, 9% del volumen total. Estos pueden aumentar o disminuir. Por ejemplo, en el caso de una hemorragia, podría servir como una reserva de sangre y ésta se desplazaría del sistema pulmonar para intentar compensar la pérdida. Por otro lado, en el caso de algunas enfermedades, tales como la insuficiencia cardíaca izquierda o la insuficiencia mitral, la circulación sistémica puede desplazarse hacia los pulmones, aumentando la presión que existe dentro de los mismos. El siguiente tema sería el flujo sanguíneo que existe a través de los pulmones. El flujo sanguíneo en los pulmones es igual al gasto cardíaco. Por lo tanto, los factores que afecten al gasto cardíaco afectarán directamente el flujo sanguíneo. Por otro lado, para que exista un intercambio gaseoso eficaz, es necesario que la sangre se dirija hacia donde los alvéolos se encuentran mejor ventilados, es decir, a donde haya una mayor disponibilidad de oxígeno. Para aprovechar los alvéolos que están mejor oxigenados, el cuerpo tiene un mecanismo para ayudar a redirigir el flujo sanguíneo hacia los sitios que se encuentran mejor aireados. A diferencia del resto del cuerpo, en el que la disminución de oxígeno ocasiona que exista una vasodilatación de los vasos sanguíneos, en el caso de los pulmones existe una vasoconstricción, esto a través de mecanismos desconocidos. ¿Esto para qué sirve? Pues, cuando existen lugares mejor aireados que otros, los sitios con bajas concentraciones de oxígeno, especialmente aquellos que tienen una disminución por debajo del 70% del oxígeno normal, se vasoconstriñen. Esto permite que el flujo se dirija hacia donde existe una vasodilatación o donde están normales los capilares y esto permite que la sangre vaya hacia donde existe una menor resistencia, por lo cual el flujo se dirige hacia las zonas mejor ventiladas. Esto permite que el cuerpo aproveche las zonas mejor aireadas. Por otro lado, recordarán el efecto que ejerce la gravedad sobre la presión sanguínea. Aquellos sitios que se encuentran por debajo del corazón tienen una presión, debido a este efecto de la gravedad, mayor que aquellos sitios que están sobre el nivel del corazón. En el caso de los pulmones ocurre lo mismo. Mientras que, en aquellos sitios que están por arriba del corazón, la presión es menor, siendo en los vértices 15 milímetros de mercurio menor que el nivel medio del corazón, en aquellos sitios más basales la presión va aumentando, llegando hasta una presión de 8 milímetros de mercurio mayor que la presión ejercida a nivel medio del corazón. Esto ocasiona que entre el punto máximo o más alto del corazón y el punto más basal exista una diferencia de 23 milímetros de mercurio. A continuación, hablaremos de las zonas fisiológicas pulmonares. Los capilares sanguíneos se encuentran rodeando los alvéolos. La presión que ejerce el aire dentro de los alvéolos intenta comprimir los capilares, mientras que la sangre que pasa a través de los capilares los mantiene distendidos. Esto genera que exista un equilibrio entre el aire que los oprime contra la fuerza de la sangre que intenta contrarrestar esta presión.
Entonces, si la presión del aire alveolar es mayor que la presión que existe dentro de los capilares, estos serán comprimidos y no habrá flujo sanguíneo. Mientras que, si la presión ejercida por los capilares es mayor a la presión del aire, habrá flujo sanguíneo ya que se encontrarán distendidos. Los pulmones pueden ser divididos en tres zonas de acuerdo al equilibrio que existe entre la presión capilar y la presión alveolar. Estas zonas son llamadas zona 1, 2 y 3, o zonas de West. Comenzaremos explicando las zonas 2 y 3, ya que estas son las encontradas en situaciones fisiológicas, mientras que la zona 1 solo se encuentra en situaciones patológicas o anormales. Para poder explicar la zona 2, o de flujo sanguíneo intermitente, es necesario que recordemos lo que acabamos de explicar hace un momento sobre el efecto que tiene la gravedad en la presión sanguínea. Dijimos que aquellas zonas que se encuentran por arriba del nivel del corazón tendrán menos fuerza ejercida por la gravedad, con lo cual tendrán menor presión, mientras que las zonas que se encuentran por debajo del corazón tendrán una presión mayor. Entonces, esta zona comienza aproximadamente a 10 centímetros por encima del nivel medio del corazón. Y en esta, como su nombre lo dice, el flujo será intermitente, ya que durante la sístole, la fuerza ejercida por la contracción cardíaca aumentará la presión hasta niveles superiores a la presión alveolar, con lo cual el capilar podrá distenderse y habrá flujo sanguíneo. Mientras que durante la diástole, la presión no será lo suficientemente alta como para poder vencer la presión ejercida por el aire alveolar, con lo cual será comprimido el capilar y no podrá pasar el flujo sanguíneo. Después tenemos la zona 3, que comienza donde termina la zona 2, es decir, 10 centímetros por encima del nivel medio del corazón, y se extiende por el resto del pulmón. En esta zona, la sangre siempre tendrá una presión suficiente dentro del capilar como para poder vencer la presión que existe en los alvéolos. Es decir, siempre se mantendrá distendido el capilar, con lo cual habrá flujo de sangre continuo. Finalmente, tenemos la zona 1, de ausencia de flujo durante todo el ciclo cardíaco. Estas zonas se caracterizan porque la presión alveolar siempre va a ser mayor que la presión capilar, con lo cual será comprimido el capilar y no habrá un flujo sanguíneo. Esto ocurre, por ejemplo, en situaciones patológicas como las hemorragias, en el cual disminuye tanto la cantidad de sangre que la presión capilar cae y no puede ser suficientemente alta como para vencer la presión alveolar, con lo cual no habrá flujo sanguíneo. La importancia de todo esto se ve reflejada durante el ejercicio. Por ejemplo, en esta gráfica en el cual se compara el flujo sanguíneo por unidad de tejido con respecto al nivel pulmonar superior, medio e inferior, en el cual se compara una persona en posición erguida y en reposo con respecto a una persona que está haciendo ejercicio. Podemos observar que la zona donde menor flujo sanguíneo hay es en la superior, como ya habíamos dicho, en las zonas apicales, mientras que en las zonas inferiores va aumentando cada vez más el flujo sanguíneo para luego tener un descenso. Como pueden observar, el aumento del flujo sanguíneo es mayor en las zonas apicales. ¿Por qué? Porque estas zonas tienen zonas intermitentes, es decir, que no siempre están abiertas, mientras que las zonas más superiores tienen zonas de flujo continuo. Por lo tanto, cuando aumenta la presión sanguínea, estas zonas que tenían flujo intermitente se vuelven flujo continuo, con lo cual habrá un mayor aumento de flujo sanguíneo en estas zonas que en las zonas superiores, en las cuales no habrá un cambio tan marcado sobre la resistencia vascular o, en este caso, del número de capilares abiertos. Podemos observar al final de la misma gráfica un pequeño pico. Este pico se genera ya que en la región basal de los pulmones el peso pulmonar genera que se opriman las arterias extraalveolares. Al oprimirse y disminuir la presión intrapleural, es decir, la presión que existe en la pleura que rodea esta zona de los pulmones, genera que los vasos no se puedan distender tan fácilmente. Al no poderse distender estos capilares extraalveolares, no le pueden llevar sangre a los capilares alveolares, con lo cual no se mantienen tan distendidos. Es decir, en la región más basal de los pulmones habrá una disminución ligera sobre la cantidad de sangre que pasa. Existen diversos mecanismos mediante los cuales aumenta el flujo sanguíneo durante el ejercicio. En primer lugar, aumenta el número de capilares abiertos. Como recordarán, mencionamos que en la zona apical de los pulmones existen capilares que no están siempre abiertos, es decir, solo se abren de forma intermitente.
pero durante el ejercicio estos capilares permanecen abiertos, lo cual lleva a un aumento de las resistencias en paralelo. De otra forma, podemos decir que aumenta el número de conductancias, es decir, la sangre se puede desplazar por más vías, con lo cual disminuye la resistencia. Por otro lado, mencionamos que la arteria pulmonar y sus ramas tienen una gran capacidad de distenderse. Esto disminuye la resistencia ejercida por los capilares, con lo cual tenemos dos vías. Por un lado, aumenta el número de partes por las cuales puede pasar la sangre, mientras que al mismo tiempo las zonas por donde pasa no ejercen tanta resistencia. También aumenta la presión arterial pulmonar. Sin embargo, los más importantes son los primeros dos métodos, ya que evitan que la presión arterial pulmonar se eleve de gran forma. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Pues bien, lo veremos a continuación. Todo lo mencionado anteriormente es para evitar que el ventrículo derecho realice un gran esfuerzo, ya que, por un lado, al estar muchos capilares abiertos, la sangre puede pasar por muchas partes, mientras que por otro lado, los capilares no ejercen una gran resistencia en contra de la sangre, con lo cual el ventrículo derecho no tiene que esforzarse tanto para aumentar el flujo sanguíneo. Sin embargo, en el caso de una insuficiencia cardíaca izquierda, la sangre comenzará a acumularse en las vénulas pulmonares. Al principio, ¿qué ocurrirá? Pues las vénulas pulmonares se abrirán o se distenderán para evitar un aumento de la circulación pulmonar. Sin embargo, cuando la presión sea muy alta, más allá de 7 a 8 milímetros de mercurio por encima del nivel normal, los cambios en la presión de la aurícula izquierda producirán cambios casi igual de grandes en la presión arterial pulmonar. Esto finalmente generará que el corazón derecho tenga que esforzarse más para poder realizar el mismo esfuerzo. En esta gráfica se compara la presión arterial pulmonar con respecto al gasto cardíaco. Si podemos observar, en un principio, antes de llegar al gasto cardíaco normal, que es de 4 litros por minuto, podemos observar que conforme aumenta el gasto cardíaco, la presión pulmonar también va aumentando de forma bastante lineal. Sin embargo, esta se va volviendo cada vez más horizontal. ¿Por qué ocurre esto? Pues, como ya mencionamos, con respecto a los cambios del gasto cardíaco, se abre el número de resistencias. Por lo tanto, aunque en un principio la presión arterial aumente de forma casi lineal, conforme se comienzan a abrir cada vez más capilares, va disminuyendo la resistencia ejercida. Por lo tanto, la presión arterial pulmonar no aumenta tanto. Esto es un sistema eficaz ya que permite que el gasto cardíaco aumente bastante sin que la presión arterial lo haga de forma exagerada. A continuación, hablaremos acerca de la dinámica de los capilares pulmonares. En la siguiente imagen podemos observar el equilibrio que existe entre las fuerzas que quieren que la sangre se mantenga dentro de los capilares y que quieren que la sangre salga de los capilares. Por un lado, contamos con la misma presión ejercida por la sangre al pasar por los capilares, la cual es de más 7 milímetros de mercurio. Por otro lado, dentro de los capilares existe la presión coloidosmótica del plasma, la cual tiene menos 28 milímetros de mercurio. Fuera de los capilares, tenemos dos fuerzas que quieren que la sangre salga. Por un lado, tenemos la presión coloidosmótica intersticial, la cual es de menos 14 milímetros de mercurio, y la presión negativa del líquido intersticial. Esto nos da una sumatoria de fuerzas que estas tres fuerzas quieren que la sangre salga, ¿sí? Por lo tanto, 7, 8 y 14 nos dan un total de 29 milímetros de mercurio que quieren salir. Por otro lado, la presión coloidosmótica ejerce menos 28 milímetros de mercurio, es decir, 28 milímetros de mercurio que quieren que la sangre se mantenga dentro de los capilares. Esta sumatoria de 29 menos 28 nos da un total de 1 milímetro de mercurio. Por lo tanto, hay un ligero flujo que está saliendo de líquido de los capilares. Una parte del líquido se evapora hacia los capilares. Sin embargo, debido a la presión intersticial de menos 8 milímetros de mercurio, solo una pequeña parte se mantiene dentro de los alvéolos, humedeciéndolo. El resto es atraída de nuevo por esta ya mencionada presión negativa del líquido intersticial, con lo cual parte de este líquido que se está evaporando hacia los alveolares solo humedece en la pared superficial y entonces vuelve a salir atraída por esta presión intersticial negativa. Esta parte que sale luego es atraída por los conductos linfáticos y es bombeado fuera del líquido intersticial, evitando que se genere un edema. El último de los temas de los que hablaremos el día de hoy es el edema pulmonar
y el derrame pleural. El edema pulmonar ocurre a causa del aumento de la filtración de líquido fuera de los capilares o cuando la bomba linfática está afectada. Ambos casos llevan al aumento del líquido intersticial. Las causas más comunes son, por un lado, la insuficiencia cardíaca izquierda o valvulopatía mitral, que anteriormente dijimos que en estas afectaciones cardíacas se va a llevar a un aumento de la presión venosa y capilar pulmonar. Esto a su vez va a conllevar a que se aumente la filtración de líquido. Por otro lado, cuando las membranas capilares son lastimadas, ya sea por una neumonía o por sustancias tóxicas, van a comenzar a salir proteínas plasmáticas, llevando consigo un arrastre de líquido al espacio intersticial. Como recordarán, anteriormente dijimos que la presión coloidosmótica dentro de los capilares pulmonares era de 28 milímetros de mercurio, mientras que la presión hidrostática era de 7 milímetros de mercurio. Entonces, la diferencia entre la presión coloidosmótica y la presión hidrostática se le conoce también como factor de seguridad del edema pulmonar, que es de 21 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que cuando la presión hidrostática iguala los 28 milímetros de mercurio de la presión coloidosmótica es cuando comienza el edema pulmonar. La siguiente gráfica muestra los resultados de experimentos realizados en perros, en el cual se compara la velocidad de formación del edema, es decir, el líquido de edema formado por hora, con respecto al peso seco del pulmón, y el aumento en la presión auricular izquierda en milímetros de mercurio. Como podemos observar, la presión auricular izquierda, cuando alcanza aproximadamente 23 milímetros de mercurio en perros, es cuando comienza a aumentar la formación del edema, ¿sí? Pero en humanos, recordemos que este factor comienza a partir de los 28 milímetros de mercurio, que es cuando se iguala la presión coloidosmótica con la presión hidrostática. Una vez se alcanza este factor, el edema comienza a ser lineal, por lo que una vez alcanzado los 28 milímetros de mercurio, el edema comienza a formarse muy rápidamente. La importancia del factor de seguridad es tal que, en caso de que la presión aumente por encima de 25 a 30 milímetros de mercurio, por encima del factor de seguridad, el edema pulmonar mortal se puede producir en tan solo 20 a 30 minutos. Sin embargo, en trastornos crónicos, si la presión capilar permanece elevada por más de 2 semanas, eventualmente los vasos linfáticos se expandirán, aumentando su capacidad de reabsorción. Esto conlleva a que pueda haber aumentos de incluso 40 a 45 milímetros de mercurio sin producirse edema mortal. Si recordamos, los pulmones se encuentran dentro de la cavidad pleural rodeados por una delgada capa llamada pleura. La pleura, a su vez, se divide en pleura parietal y visceral. Entre estas existe un espacio muy pequeño, realmente es un espacio virtual que físicamente no existe por lo pequeño que es, pero en medio del cual se encuentra una cantidad muy pequeña de un líquido que permite que los pulmones se deslicen mientras están expandiéndose y contrayéndose. Como podemos ver en esta imagen, siempre existe un equilibrio entre el líquido que sale y entra de los pulmones, pero esto únicamente no ocurre con las arterias y las venas. También ocurre un intercambio de líquidos fuera de las pleuras. Este trasudado lleva consigo líquido, el cual forma parte del mencionado líquido pleural que se encuentra en esta cavidad virtual. Parte del líquido que sale es después retirado por los vasos linfáticos. En el exterior de los pulmones existe presión negativa. Esta presión negativa es útil para que, durante la inspiración, los pulmones puedan expandirse adecuadamente. Esta presión es generada por la extracción de líquido desde la pleura llevada a cabo por la bomba linfática. Es decir, pueden imaginarse como si fuera una especie de succión que, mientras va sacando líquido, va generando que los pulmones se mantengan expandidos. Por otra parte, esta presión generalmente es de -7 milímetros de mercurio, pero si llegara a superar los -4 milímetros de mercurio, los pulmones colapsarían. Finalmente, hablaremos acerca del derrame pleural, el cual ocurre cuando comienza a haber una acumulación de líquido entre la caja torácica y la pleura. Algunas de las principales causas son bloqueo de drenaje linfático, ya que si deja de reabsorberse líquido, este comenzará a acumularse fuera de la pleura. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca, lo cual, como ya mencionamos, aumenta la cantidad de líquido que comienza a salir, lo cual va a evitar que el drenaje linfático pueda reabsorber tanto líquido que comienza a salirse fuera de la pleura. Reducción coloidosmótica del plasma, lo cual pues básicamente es que aumente la cantidad de líquido que sale,
y rotura de membranas que, como ya dijimos, conlleva una salida de proteínas plasmáticas con el arrastre de líquido. Por último, estas son las referencias utilizadas para realizar el video. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar sus dudas sobre fisiología pulmonar.